¿Se Sí, sí, visualiza? sí. Buenas noches con todos. ¿Se me escucha? Sí, sí se le escucha. Ya. Bueno, vamos a proceder a continuar con la clase de ayer, que nos quedamos en la gestión de títulos habilitantes, ¿no? Bueno, en este caso ya me presenté, ya me conoces, José Luis Alonso Fernández Vega, trabajo en la Dirección de Control de Patrimonio Forestal del CERFOR. También he trabajado anteriormente en OSINFOR y ambos relacionados al tema pues, que nos conlleva en este momento, ¿no? Antes de empezar tenemos que hacer una breve acotación a la gestión de los recursos forestales y todos los instrumentos que se encuentran concatenados dentro de la presente exposición, ¿no? Que guardan bastante relación y que obviamente uno converge con el otro. Tenemos dentro de todos estos el margen legal que está establecido a través de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus respectivos reglamentos, ¿no? Tanto como el reglamento de la gestión forestal, aprobado por el Decreto Supremo 015-2018 Minagri, el reglamento de la gestión de fauna silvestre, el 019 de 2015 también, la de comunidades nativas, la 021-2015, la, la Doctor, de plantación forestal. ¿Aló? Sí, que, dígame. que amplíe sus diapositivas, por favor, para que ¿No se se pueda. amplió? No, en la copita, No. Cali. Ah, siempre me equivoco, discúlpame. Discúlpame, ¿no? Ya, correcto. Dentro de los mismos también se encuentra la regencia forestal como el soporte técnico para realizar el aprovechamiento de estos recursos, el acceso a los recursos que tienen que existir en la zona, los niveles de planificación, los tipos de planes de manejo, los títulos habilitantes, la asometría, que vienen a ser las medidas de los individuos, los inventarios de los censos forestales y la identificación de las especies, ¿no? Todos estos elementos van a conllevar a que el aprovechamiento de los recursos forestales se lleve de una manera armoniosa. Bueno, hay que destacar que la evolución de la gestión del aprovechamiento forestal dentro de los títulos habilitantes, bueno, viene desde la época de la época media, ¿no? De la época media, más que todo en Europa, ¿no? Donde se protegían los bosques para proveer de animales de caza, en este caso a los nobles. Asimismo, en el siglo ya XVII, en la Escuela de Ingeniería Ambiental Alemania de la Academia de Bosques de Berlín, en Prusia, se acuñó el concepto de rendimientos sostenibles, el cual influye en la actividad civil-cultural actual. También está la función productiva o la perpetuidad, o sea, la madera, que tiene que ser constantemente regenerada, y se planteó en el Acta de San Felipe, el San Felipe VI de Francia, ¿no? Debido a la presión sobre los bosques para los barcos y las viviendas que se utilizaban y también para la energía. En Río, en 1992, se planteó el manejo ecosistémico y la certificación forestal en los debates sobre la restauración multifuncional, ¿no? Asimismo, este conjunto de acciones y diligencias nos permiten realizar cualquier trámite para la administración y uso y conservación de los bosques naturales o plantaciones, con el fin de cumplir los objetivos ambientales, ecológicos, sociales, económicos y culturales. ¿Eso qué quiere decir? Que este tipo de aprovechamientos tiene que realizarse de una manera tal que la afectación sea la menos, la que tenga menos intervención por parte de los humanos sobre el bosque, ¿no? De tal manera de que se pueda realizar un aprovechamiento y se pueda convivir con el recurso natural, aprovechándolo y a su vez también reforestándolo para que el mismo prevalezca en el tiempo para las generaciones futuras.
Dentro del manejo forestal está la acción de manejar, organizar, conducir y otros objetos o situaciones bajo las características especiales que lo hacen específico, ¿eh? Y por consiguiente requieren la destreza, en términos generales, manejar una situación que puede ser posible desde distintas aproximaciones, estrategias operativas y bajo determinados enfoques. ¿Esto qué quiere decir? Que el aprovechamiento del manejo forestal debe ser de la mano con el soporte técnico para que, valga la redundancia, como ya me mencioné anteriormente, el aprovechamiento sea realizado de una manera sostenible y así evitar el menor daño posible al medio ambiente. Rendimiento sostenible también es no usar más que el incremento de la producción anual del recurso para evitar la reducción de su acervo físico, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el aprovechamiento va a realizarse en base al censo forestal, lo que se ha declarado por parte de los titulares de los títulos habilitantes, y a su vez esto tiene que estar enmarcado de acuerdo al factor de producción maderable dentro de la zona donde se pretende aprovechar. ¿Eso qué quiere decir? Hay zonas en las cuales el potencial maderable eh, no es tan recurrente como en otras zonas, ¿no? Hay pocas especies o en su defecto son zonas de aguaje, o puede ser también que por factores climáticos el aprovechamiento se encuentre limitado a determinados sectores, porque su aprovechamiento puede ser inviable en vista que pueden existir zonas que son inundables todo el año. El manejo sostenible es la meta, es el incremento sostenible del bienestar individual social y además del incremento sostenible o manejo del recurso. La corta, sin planes ni permiso, por lo general se establecen los casos de minería, de agricultura, que algunas comunidades invaden para poder hacer cultivos y sin tener ningún tipo de autorización, cortan los individuos. Cuando hablo de individuos, es lo mismo que los árboles, porque así los calificamos al momento que los evaluamos. Y bueno, por lo general se afecta más cuando existen zonas donde se hace actividad minera, tanto legal como ilegalmente. El plan de manejo, primero como requisito legal y luego como un instrumento de manejo, la certificación forestal y el monitoreo a futuro al manejo de la adaptabilidad, ¿no? Los planes de manejo son los instrumentos que adicionalmente a los planes de manejo general, que son las proyecciones por 5 años en los planes de manejo general, y entonces cuando se hace el aprovechamiento por año o de determinada zona, se tiene que ser establecido a través de un plan de manejo o actualmente un plan operativo, dentro de los cuales el aprovechamiento puede ser anual o en un margen de 3 años. Eso que va a permitir que se determine qué cadena de producción se va a realizar dentro de los 3 años o del año en el caso que se solicite por parte del administrado cuando requiere ese tipo de autorización para aprovechar el recurso. El enfoque maderero y a un manejo diversificado, multifuncional, ecosistémico y a una escala de paisaje para que no se vea afectado de una manera gravosa, ¿no? Dentro de la gestión sostenible también tenemos la extracción y el procesamiento de los recursos naturales, su protección, renovación y reproducción. ¿Acá qué quiere decir? Que si bien es cierto, el administrado va a tener los permisos necesarios para poder extraer el producto, también su procesamiento del recurso tiene que estar supervisado para que la afectación sea la mínima al medio ambiente. Y asimismo también para que no existan muchos desperdicios al momento de aprovechar la madera, no utilizando herramientas que se encuentran prohibidas, como el cierre de cadena, en el cual se pierde mucha madera y no solamente eso, sino afecta a a los árboles circundantes, ¿no? Así como el uso de la protección de las condiciones naturales del medio ambiente, de la vida natural, ¿no? Así, ¿eso qué quiere decir? Que la protección de las condiciones naturales es que al momento de que se establezcan, por ejemplo, los patios de acopio o los aserraderos, y se establezcan en el área, porque en algunos casos no se traslada el árbol completo, sino se troza en campo. Estos tienen que reunir las condiciones al momento de crearse que
de construirse estos patios de acopio de tal manera que no afecte el entorno ni las hábitats de los animales que viven en la zona. La preservación y restauración y el cambio racional, el equilibrio ecológico y los sistemas naturales, ¿no? Como ya les mencioné, es lo que trata de proteger al momento que se realiza el aprovechamiento, ¿no? Existen los pilares que son socialmente justos, ambientalmente responsable el aprovechamiento y económicamente viable. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se realiza un aprovechamiento en determinada zona y el titular del título habilitante solicita el aprovechamiento del potencial maderable dentro del área, tiene que ver que el aprovechamiento dentro de ese espacio sea socialmente justo, o sea, que no intervenga ni invada zonas protegidas, que no invada zonas de comunidades nativas o comunidades campesinas. Ambientalmente responsable es que la afectación que tiene que haber, tiene que ser la mínima al medio ambiente y utilizar los equipos que se encuentran autorizados y aquellos equipos que no son equipos permitidos, como la sierra de cadena que ya no se usa y anteriormente, antes de que existiera estos marcos normativos, se utilizaba mucho. No solamente permitían esos casos que se perdiera bastante volumen de madera, sino que al momento de aserrarlos y talarlos para poder extraer el árbol en tocón, lo que hacían es que al no tener una buena dirección del aprovechamiento, hacía que los árboles pudieran caer sobre otros individuos y los mismos pues, se vean afectados por la caída de los árboles, ¿no? ¿Qué implica la gestión sostenible? Adaptarse siempre a las necesidades, a la realidad de los ecosistemas forestales, el marco jurídico y administrativo y el contexto social, cultural de los factores locales. Eso, como ya les mencioné, tiene que estar de acuerdo a las necesidades de la zona, de acuerdo al aprovechamiento que se puede dar, de las condiciones mismas propias del área y respetando también el marco jurídico, el contrato, las cláusulas contractuales que ha celebrado con la autoridad regional en este caso, y obviamente la ley forestal y de fauna silvestre y el reglamento que se aplique de acuerdo al tipo y modalidad de aprovechamiento. A ver, perdón, no puedo ver bien. Ya. La gestión forestal siempre está basado en riesgos, ¿no? Porque obviamente siempre, aunque se trate de hacer el aprovechamiento en lo más mínimo posible de la intervención humana, siempre debe haber un factor de riesgo. Eh, las perturbaciones naturales y de origen humano pueden afectar la calidad y la cantidad de agua de diferentes escalas espaciales debido a los cambios en la cubierta forestal. Al momento de aprovecharse un árbol, no solamente evita que la parte del terreno, por lo general los árboles, las raíces absorben el agua y conservan prácticamente recursos hídricos para poder el área mantenerla compacta. Vamos a tener que tener un aprovechamiento de tal manera que no afecte la calidad del agua y ni tampoco se vean afectados los riachuelos ni las concentraciones de aguaje que están circundantes, ¿no? Se realiza a través de una tala selectiva, la cual está declarada en el censo comercial, donde se va a establecer cuáles son los individuos aprovechables y cuáles son los semilleros. Asimismo, dentro de estos planes de manejo o planes operativos, también va a estar establecido la reforestación. ¿Eso qué quiere decir? Que los árboles, a medida que se van a ir aprovechando, se tiene que ver los planeamientos civiculturales para ver cómo es que esa área afectada por la extracción del individuo se ve regenerada por la parte humana o si en algunos casos ya existen árboles en pleno crecimiento, árboles juveniles como le dicen, lo que se hace es limpiarles la parte de la copa de las lianas para poder favorecer el crecimiento del mismo, en vista que al liberarse el espacio por el aprovechamiento del individuo moderable, aprovechable, permite que obviamente pues ingrese más sol y eso va a permitir el mejor desarrollo de los árboles juveniles, en cuyo caso ya sería una regeneración natural, ¿no?
La reforestación a gran escala también se realiza, como ya le digo, con la intervención ya humana, y esto es en los espacios, obviamente, que cuando se aproveche no existan árboles juveniles ni ningún otro tipo de árboles. Entonces, en esos espacios, a través de los viveros que tienen los titulares, los títulos habilitantes, o si no, la compra de los individuos juveniles, pueden plantar en esos espacios que han sido aprovechados para que el potencial maderable pues, pueda crecer y el recurso se pueda regenerar, ¿no? También se tiene que cuidar con no reducir los cauces. Si se crean algunos puentes para el traslado de la madera o en su defecto para el tránsito del personal, hay que ver que no afecte el cauce natural de los riachuelos, los ríos o cualquier otro canal en el cual transite el agua y que ya pues tenga un tránsito natural, ¿no? Después, la quema controlada, que en realidad no está muy permitida, pero en algunos casos se da cuando no hay mucho control, pero es para evitar también que no se excedan ni transgredan lo ya comprometido en los planes de manejo, ¿no? Bueno, hay algunas preguntas que están haciendo, discúlpenme, perdón, para la asistencia. ¿Cómo pongo en práctica la gestión forestal, no? A partir de las condiciones específicas, permite identificar con mis propios objetivos y establecer cómo es que debo manejar el bosque para alcanzar esos objetivos, siempre y cuando se respete los principios de mantener y mejorar los valores del bosque a perpetuidad. Bueno, es básicamente lo que ya mencioné, dentro de los cuales el aprovechamiento tiene que realizarse siempre con un soporte técnico, porque el soporte técnico, que es en este caso los regentes, va a permitir que no solamente el administrado o titular o título habilitante realice un aprovechamiento direccionado y de acuerdo a lo que ha solicitado dentro de su aprovechamiento, sino que va a evitar, va a minimizar los errores que se puedan dar, ya sea de respecto a la identificación de las especies, al aprovechamiento de árboles no declarados, o también para el reconocimiento y clasificación de los semilleros a fin de que estos no sean aprovechados y sean los que favorezcan la regeneración natural a través de la disgregación de sus frutos cuando son consumidos por los mismos animales de la zona, ¿no? Los bosques cumplen con múltiples funciones, ¿no? Que son interdependientes. A esto se le puede asignar una función principal respecto a su manejo, como la producción, la conservación y la biodiversidad, la protección del agua, los suelos y funciones culturales o espirituales, ¿no? O bien una combinación de todas estas y otras funciones. Los bosques, como ya lo sabemos, cumplen una función muy importante dentro de cada hábitat. De acuerdo a cada región, a cada zona, cada bosque tiene un determinado hábitat, ya sea de fauna silvestre, y hábitat también de determinadas especies que que habitan solamente en determinadas regiones. Después, la gestión forestal es un concepto multidimensional y multipropósito. Ello debido a que los bosques pueden desempeñar muchas funciones de manera simultánea y ofrecer diversas combinaciones de bienes y servicios, de los cuales dependen las condiciones locales, nacionales y las mismas que son cambiantes en el tiempo, ¿no? Esta capacidad y flexibilidad exige que se mantengan a perpetuidad en los múltiples valores del bosque. ¿Por qué decimos que son multidimensionales y multipropósitos? Porque los bosques no solamente nos favorecen y nos dan los recursos forestales para aprovechar la madera, sino también los recursos de fauna silvestre que las comunidades nativas o las personas que viven en la zona aprovechan se aprovechan de dichos recursos de fauna silvestre para su consumo. Asimismo, pues, estos determinan también en muchos casos los factores de la temperatura en la zona. En algunos casos, el aprovechamiento también se puede dar sobre los productos diferentes a la madera, como son el aguaje, pues son los frutos, como son la castaña, en el caso de Madre de Dios, y
la shiringa, ¿no? Que es prácticamente como el aceite de un árbol que se utiliza también. La gestión forestal también a escala geográfica, global, nacional, subnacional, del paisaje, de la unidad de gestión forestal o del RODAL, ¿no? Local, regional y nacional. Intervienen todos estos elementos del Estado, porque primero que nada, eh, localmente lo que se va a permitir es que la autoridad local pueda evidenciar cuáles son los sitios que se pueden aprovechar y cuáles son los sitios que pueden ser zonas de reserva. Bueno, regional porque va a ser ya un poco más amplio, no va a ser una localidad determinada, sino a nivel regional. Y nacional porque el ente nacional representado por las entidades que supervisan, controlan y el ente rector, que es en este caso CERFOR, van a regular para que los aprovechamientos de dentro de estas localidades o regiones sea acorde a la normatividad y que las mismas también no afecten en gran medida el área en sí ni los hábitats de los animales. Disculpe, un ratito. Dentro del marco legal está la participación en la gestión forestal, ¿no? Está en principio que otorga a todas las personas el derecho y el deber de participar responsablemente en el proceso para la toma de decisiones respecto a la definición, aplicación, seguimiento, políticas, gestión y medidas relativas a los ecosistemas forestales y a otros ecosistemas de vegetación silvestre y sus componentes que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno. Como ya les mencioné, al momento de que las autoridades locales y regionales deciden qué áreas son las potencialmente aprovechables para recursos maderables o para los frutos, como son el aguaje o la castaña, entonces también cuentan con la participación local, como de la sociedad civil, dentro de los cuales las comunidades nativas o las personas que viven en las zonas aledañas pueden emitir algún tipo de pronunciamiento, emitiendo su opinión al momento de que se determine determinada zona como zona para aprovechamiento maderable, en otras para aprovechamiento de los recursos de frutos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo soy una comunidad nativa de Madre de Dios y evidencio pues de que la zona que están declarando como potencial maderable para aprovechamiento, el cual se va a concesionar posteriormente, es una zona que está primigeniamente habitada por individuos de castaña, obviamente la finalidad del aprovechamiento maderable va a caer de manera secundaria y la principal va a ser el aprovechamiento de castaña, porque existiría los árboles de castaña que solo brindan frutos y entonces tendríamos que ver la manera de cuidarlos y la sociedad civil en este caso opina indicándole que en determinada zona, determinada comunidad establece que el aprovechamiento en dicha zona debería ser ligado a los recursos de los subproductos, en este caso, o productos como son los frutos, ¿no? Y pasaría en un segundo plano porque también sí se podría aprovechar la madera dentro de esas concesiones, pero ya sería en una mínima cantidad ya para que no se afecte principalmente los árboles que brindan frutos en este caso, ¿no? Después, el Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, SINAFOR, en su artículo 12 menciona que los sistemas funcionales integrados por los ministerios y los organismos e instituciones públicas de los niveles nacionales, regionales y locales que ejercen competencia y funciones en la gestión forestal y de fauna silvestre y los comités de gestión de bosques reconocidos. SINAFOR también integra la función territorial de políticas, las normas y los instrumentos de la gestión de las funciones públicas y las relaciones de coordinaciones interinstitucionales por parte del Estado en todos los sectores y niveles de gobierno. El sector privado, la sociedad civil en materia de gestión forestal y de fauna silvestre, siendo en este caso CERFOR el ente rector que va a recabar todo esto y va a hacer las propuestas normativas en este ámbito por ser el ente competente en la flora y fauna silvestre.
Dentro de las políticas nacionales, forestales y de fauna silvestre, está el decreto 09 de 2013 Minagri, dentro de los cuales establece 5 ejes prioritarios para la gestión, ¿no? Que son la institucionalidad y gobernanza, para determinar obviamente las funciones por parte de las autoridades locales y regionales, la sostenibilidad, para que el aprovechamiento sea llevado dentro de los parámetros técnicos y que su aprovechamiento sea sostenible en el tiempo, la competitividad, porque obviamente va a existir diferentes volúmenes de aprovechamiento de acuerdo a cada zona, inclusión social e interculturalidad, que va a permitir que la sociedad civil y las comunidades nativas obviamente no se vean afectados en sus territorios ancestrales, conocimientos y ciencias de la tecnología, que es prácticamente que es el soporte técnico que va a ser el que va a acompañar al aprovechamiento para que, como valga la redundancia, ya lo vengo mencionando, el aprovechamiento sea realizado de manera sostenible y la afectación sea la mínima al medio ambiente, ¿no? Dentro de los planes nacionales, del Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre está la estrategia, establecen las estrategias para implementar los ejes prioritarios, y la Ley Forestal y de Fauna Silvestre establece el marco que regula las actividades forestales y de fauna silvestre a través de la misma ley y también a través de sus propios reglamentos, los cuales ya mencioné, ¿no? Existen 4 reglamentos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y también existen 46 lineamientos, ¿no? Esto establece las precisiones regulatorias para la actividad forestal de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 007-2021 MINAG. Discúlpenme, me están apareciendo los emergentes aquí en mi computador. Bueno, cada región va a tener un crecimiento regional ya por factores económicos, y esto también va a ser determinado por parte de la madera, porque propiamente estamos hablando de este tema, ¿no? Hay otros factores, obviamente, de crecimiento económico, pero no lo vamos a mencionar porque no es el tema que nos conlleva. Pero el crecimiento en estos casos de las zonas, más que todo de la selva, donde el potencial maderable es el que se aprovecha por determinadas regiones, va a permitir un desarrollo a la población siempre y cuando dichos aprovechamientos sean realizados de manera sostenible y que los mismos obviamente cuenten con los soportes técnicos necesarios y con la regulación y la supervisión por parte de las autoridades locales y por parte también de OSINFOR, que es el ente encargado de supervisar y controlar las concesiones, permisos y autorizaciones otorgados por el Estado a las personas naturales y jurídicas. Después, respecto al conocimiento productivo, se están gestionando los recursos. ¿Cómo se están gestionando los recursos? El personal técnico, no solamente a través de sus puestos de control, en este caso a través de CERFOR, porque CERFOR es el que tiene sus puestos de control con la finalidad de verificar a través de la guía de transporte forestal cuando se transporta o traslada la madera, evidencia, perdón, que la madera que se está aprovechando tiene que tener prácticamente numerado e indicado de dónde procede, de qué plan operativo o qué plan de manejo proviene esa madera, y debe estar señalado en la guía. También se establece de qué especies estamos tratando, también los volúmenes, que en qué volúmenes se está trasladando y qué tipos de especies son. Esta información no solamente la maneja la autoridad local y regional, sino también CERFOR, y a su vez, actualmente, los 3 niveles de gobierno, ya sea local, regional y la nacional, vienen capacitando a las comunidades nativas y campesinas para que ellos puedan también realizar un aprovechamiento sin necesidad de tener que contar sin necesidad de que se vean estafados en algunos casos o timados por algunas empresas que les ofrecen como convenio pagarles por la madera de su región, y también se encargan de realizar las solicitudes de aprobación de los planes de manejo. En algunos casos
terminaban siendo estafados y viéndose inmersos en procedimientos administrativos sancionadores por el desconocimiento. Pero actualmente, tanto los gobiernos locales como OSINFOR y SERFOR están capacitando a estas comunidades y cada vez ya esos temas de las estafas y de que las comunidades se vean inmersas en procedimientos a raíz de haber sido muy confiados con determinadas personas naturales o jurídicas con las cuales celebraron contrato, permiten no solamente que ellos también puedan llevar un mayor control de los especímenes que salen dentro de sus regiones, sino también que ellos también puedan medir, verificar qué especie es, identificar la misma para que también no se vean afectados y no sean prácticamente timados. Bueno, dentro del crecimiento económico y una de las causas de la pobreza en determinadas zonas es que es cuando el aprovechamiento es llevado sin ningún tipo de control ni supervisión técnica, ¿no? Algunas regiones tienen mucha y alta incidencia respecto al aprovechamiento de manera irregular, porque existen diferentes caminos, vías, entre las cuales ellos ya prácticamente han creado un modus de operar, un modus operandi, y han venido aprovechándose, y eso que genera en la zona que es alta y es rica en potencial maderable, bueno, se ve afectado porque no se ven, los ingresos no llegan a plasmarse de manera objetiva dentro del aprovechamiento de la región. Es por eso que la regulación por los tres niveles de gobierno tiene que realizarse de una manera más coordinada y también con la participación de la sociedad civil a fin de que estos hechos no se den con la recurrencia que se vienen dando, ¿no? No, baja, discúlpeme. Ya, aquí, como el día de ayer les hice preguntas y casi nadie participó, en este caso estoy trayendo unos casitos para que ustedes me ayuden. No vamos a demorar mucho haciéndolo, pero yo voy a plantear primero, ¿no? Vamos a tener un caso, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, la tala ilegal, evidenciada dentro de campo. En este caso mostramos en el margen izquierdo, superior izquierdo, una fotografía tomada creo que por un dron, en el cual se evidencia tala ilegal, ¿no? Porque en esa zona no se encuentra ninguna autorización, permiso o concesión y se ha evidenciado la tala ilegal. A su vez, también tenemos al otro lado, en la parte superior derecha, la superposición de derechos, ¿no? Ya sea pues una concesión de aprovechamiento maderable y también una concesión de aprovechamiento de frutos o productos diferentes a la madera. Y también, por ejemplo, podemos ver los incendios forestales que en muchos casos son provocados por las personas que llegan a esta parte de la selva a invadir la zona para poder realizar sembríos. Entonces, ellos no tienen mejor idea y además que les resulta sumamente económico quemar ese espacio de bosque, que le decimos roce, o rozar esa parte y obviamente el espacio ya queda libre. Pero lamentablemente al hacer ese tipo de actividad, lo único que están haciendo es matar la parte biológica, que es el alimento del bosque, porque los bosques en realidad son espacios y áreas que son muy pobres para los cultivos, porque una zona que prácticamente es rozada, ya se ha realizado el roce y se quema para realizar actividad agrícola, no le va a dar más que una cosecha o dos y lo que va a originar es que la persona que tenga sus cultivos se va en la obligación posteriormente de emigrar a otra zona y realizar la misma actividad de roce, quemando bueno, perjudicando el medio ambiente. Por lo general se realizan en zonas que no hay presencia del Estado porque son muy alejadas o porque simple y llanamente las personas que realizan esta actividad ilegal, administrativamente hablando, e ilícita, penalmente hablando, ya conocen por dónde es que la autoridad es que trabaja y además a qué sitios no pueden llegar por la lejanía o porque las zonas de acceso son muy densas, ¿no?
En otros casos podemos ver la contaminación al afluente, en el cual se ve, pues, este es un ejemplo, por lo general se da en las zonas de Madre de Dios, en los cuales la contaminación se ve realizada por las dragas, que son máquinas que extraen el agua de determinadas zonas con la finalidad de que estos utilicen el mercurio para hacer el aprovechamiento aurífero y sin tener ningún criterio de protección al medio ambiente, sino que con el único y vil interés, obviamente, pues, de tener un aprovechamiento irregular e ilegal, ¿no? Esto más que todo se ve en las zonas de Madre de Dios, pero actualmente dichas personas que realizan este tipo de actividad se han ido prácticamente expandiendo a otras zonas, dentro de las cuales el gobierno está tomando cartas en el asunto para poder controlar este flagelo, ¿no? Bueno, en base a estos ejemplos, que son la tala ilegal, la superposición de derechos, los incendios forestales causados por intervención de la mano del hombre y la contaminación de afluentes, discúlpeme, yo les voy a dejar unos minutitos para que puedan, no sé cómo trabajaríamos ahí, César, para que puedan tomar la decisión y ustedes, ¿qué harían para prevenir estos hechos? ¿Qué harían? ¿En qué sentido? ¿Cuál sería la actividad prioritaria que ustedes realizarían, ¿no? ¿Quiénes serían ustedes si fueran autoridad, sus aliados principales, ¿no? Eso me gustaría, si se pudiera hacer. ¿Se puede hacer eso, César? Discúlpame. ¿Aló? Sí, claro. Ya, me gustaría que pudieran hacer, ya que ayer no participaron, entonces me gustaría saber por parte de los alumnos, como una especie de práctica, o no sé si habrá nota en estos casos, ¿qué, qué decisión ustedes adoptarían para prevenir este flagelo, ¿no? ¿Qué actividad prioritaria ustedes realizarían y quiénes serían sus principales aliados? ¿Mm? ¿Cómo haríamos en ese caso? ¿Lo separas por grupos o cómo? Individual, claro. Creo Ujú. que son pocos, porque Podría son más hacerlo, grandes. a ver, para que puedan de repente intervenir y Ujú. darme una noción de qué ideas tienen, cómo ustedes intervendrían si fueran autoridad, poblaciones locales, comuneros o simple y llanamente personas que viven cerca de la zona y se ven afectados, ¿no? A ver, ¿cómo haríamos? Voluntario, ¿sería? ¿Algo así? Sí, en realidad me gustaría que intervengan todos de alguna manera para saber qué es lo que tienen de concepto y sobre todo no necesitan ser expertos, ¿no? Sino que acá lo que se viene es aprender y dándome sus respuestas me pueden dar mayores luces de en qué puntos flaqueamos y qué puntos podemos incidir para poder comentarles más. ¿Qué tal? Buenas noches. Les Buenas saluda noches. Jenny. Bien. Sí, tal cual lo está mostrando en esta imagen, se ¿Mm? puede ver que es una constante, no son realmente casos que suceden, ¿no? Y que por lo tanto, si yo pudiese tomar una decisión, sería lo primero es articular con las entidades competentes, con un involucramiento directo de la parte afectada, que puede ser las comunidades, las personas, no sé, ¿no? Entonces, como primer punto sería fortalecer el trabajo articulado con las entidades competentes, ¿no? Siendo como aliados primero el CERFOR, ¿no? El Ministerio del Ambiente, o SINFOR, y con un involucramiento directo de la comunidad, ¿no? Lo otro sería pues también reforzar el tema de la sensibilización para el caso de los incendios que muchas veces se producen por una mala práctica, ¿no? Que a veces quieren rozar una parte solamente de su terrenito, sin embargo, esto lo
al final esto, como todo está seco, se afecta todo y se produce un gran incendio forestal, ¿no? Entonces, perjudicando a todos los que conforman ese bosque, ¿no? Entonces, sería dos puntos importantes, ¿no? Que yo haría el fortalecimiento o articulación con los aliados competentes y trabajo arduo de parte de cada una de estas instituciones, desde cada uno desde su propio frente o desde su propia función, el trabajo de sensibilización, ¿no? Y por ende también dar cumplimiento obligatorio de todo lo que corresponde a un plan de manejo, pues, ¿no? Y el trabajo, como digo, siempre tiene que estar incluido en las comunidades adyacentes a estos espacios, ¿no? Eso sería mi aporte. Gracias. A ver, otro compañero, otro alumno. Antonio Reyes, ¿qué idea qué propuesta tendrías tú? Anthony Reyes, perdón. James, a ver, Sí, eh, yo creo que para el caso de la tala ilegal, ujú, se debe empezar desde lo más pequeño, por así llamarlo, ¿no? A nivel local primero. Siempre trabajar de una manera muy articulada con la población, con los pobladores que viven en estas áreas, y así generar alertas tempranas, por así decirlo, ¿no? Eh, para que ellos mismos puedan avisar a las autoridades competentes eh, en una manera oportuna a tiempo, eh, la tala, por ejemplo, o también algún punto de contaminación hacia los afluentes. Y bueno, en el caso de incendios sí es muy necesario la sensibilización para que las personas tomen conciencia acerca del, de algunos de sus actos, ¿no? Que pueden derivar en incendios o en otras maneras de contaminación o afectación al medio ambiente. ujú. Gracias, James, ¿no? Sí, es. Gracias. Anthony, ¿algo que tengas que decirnos de repente? ¿O Jenny Cárdenas? Yo comenté en un principio, fui Ah, la primera. Sí, discúlpame, Jenny. Jenny Vamos, Cárdenas. Lisbeth, Nibeli Guevara y Norma, ¿algo que tengan que decir, aportar de repente? Recuerden que sus aportes son bastante importantes porque no solamente le va a permitir a sus compañeros saber cómo es lo que piensan, sino lo que de repente puedan haber visto. Y a mí también me da mayores luces para saber en qué parte puedo reforzarles más. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, Ya. claro. Bueno, quisiera comentar sobre el tema de los, no me voy en la pantalla, perdón, incendios. En este caso, pues para los incendios se tendría que identificar, ¿no? Las zonas de riesgo a través de reportes. Una vez identificados ya las zonas de riesgo, con las autoridades que quizás se trabajaría, tendría que socializar esto a los gobiernos locales, ¿no? Y sus autoridades respectivas para así tomar las medidas de prevención, quizá. Mm, ya, muy bien. Bueno, les comento un poco esto y también les voy a poner un ejemplo que pasó hace unos años, ¿ya? Primero que nada, tengan en cuenta que las actividades ilegales y todo lo que se realice, como la tala, el- 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 la quema de los bosques,
y la contaminación de los afluentes son flagelos que determinadas personas que, por lo general, son personas que no son de la zona, sino que llegan como inmigrantes a buscar terrenos en la parte de la zona de los bosques, ¿no? Y más que todo en los casos de las personas que van a realizar cultivos, ¿no? Y obviamente le resulta mucho más económico quemar el área, porque cuando tú quemas prácticamente tienes una afectación y el área queda prácticamente nivelada, horizontal, ¿no? No hay rastros de nada, ni de arbustos, de maleza, porque se quema todo. Sin embargo, estas personas, no sé si por desconocimiento o porque les resulta más práctico aprovechar en zonas que no tienen dueños, o sea, el Estado es el dueño, pero prácticamente no puede controlar todos los espacios habidos y por haber, eh, realizan la quema, después retiran la ceniza y comienzan a cultivar. Pero ¿qué hicieron al momento de quemar? Todos esos microorganismos y todo ese alimento que tenía el bosque, lo queman. Esos microorganismos, todo eso se quema, se muere. Entonces ahí tenemos prácticamente un terreno pobre, que ellos de repente lo pueden abonar, pero esos tipos de terrenos no son para cultivos. Son simple y llanamente para árboles de la zona, que esos árboles prácticamente por años y por siglos se han adaptado a esos espacios dentro de los cuales los recursos nutritivos son mínimos, ¿no? ¿Y qué pasa? Después de realizarse esta quema, lo que va a pasar es de que van a cultivar una o dos veces, 2 temporadas, y de ahí el suelo se empobrece y ya no tienen los recursos. ¿Y qué hacen? Se trasladan a otras zonas. Y así viven de manera, este, de manera recurrente, invadiendo, quemando, invadiendo, quemando. En la zona de la tala ilegal, sabido es que los ilegales, obviamente, trabajan de una manera ya organizada, de manera, inclusive en algunos casos, de manera criminal. ¿Por qué digo esto? Porque inclusive en algunas comunidades nativas ellos llegan y amenazan a los nativos, o sea, ellos siendo los dueños de la tierra, la posesión de manera ancestral, son directamente perjudicados. Y estos taladores ilegales se aprovechan, uno, de la ignorancia de algunos comuneros o de las comunidades nativas y de la falta de presencia por parte del Estado, porque a veces en esas zonas no llega la policía, no llegan los militares, porque zonas, en algunos casos son metidas en la selva y en otros casos también que se ha visto más tristes son en zonas que limitan con las zonas de reserva. Las zonas de reserva obviamente tienen que ser más protegidas porque son zonas en algunos casos vírgenes. Después, la superposición de derechos en algunos casos se da por error de la administración, cuando la administración no tiene bien definidos sus planos entre las áreas correspondientes y cuando otorgan concesiones se dan con la sorpresa a ellos o posteriormente los mismos administrados al evidenciar y al comenzar a hacer el aprovechamiento que la misma le pertenece a otra persona, que la otra persona puede ser otro concesionario, pero que no ve aprovechamiento del mismo recurso. O sea, por ejemplo, una persona que tiene una autorización una concesión forestal, se le otorga y resulta de que dentro de esa zona se superpone con una concesión de aprovechamiento de productos diferentes a la madera, que en este caso pongámosle que sea pues castaña. Y resulta pues que el castañero va y le dice, señor, esta es mi zona, pero a mí me lo han otorgado, dice. Y obviamente hay un conflicto que la autoridad va a tener que resolver lo más inmediatamente posible. Obviamente dándole preferencia, primero que nada, al que es más antiguo y segundo, cuya actividad es la menos nociva para el medio ambiente. Porque, por ejemplo, si existen si existen dentro de una solicitud dos tipos de modalidades de concesiones, permisos, autorizaciones, por ejemplo, de un tipo de aprovechamiento. Si un administrado me pide un aprovechamiento de aprovechamiento maderable en una zona
y dentro de esa misma zona hay otro concesionario que está solicitando una concesión de ecoturismo, cuya finalidad es el aprovechamiento paisajístico y cuya afectación al medio ambiente es la más mínima, la preferencia se le va a dar a quien hace una actividad que va a ser menos, que afecte menos a dicha zona, ¿no? Ahora, ¿con qué entidades y qué aliados nosotros podríamos buscar en este tipo de hechos, ¿no? Obviamente, primero, la presencia policial a través de la policía ecológica, la ayuda de la FEMA, que son las fiscalías especializadas en materia ambiental, porque si bien es cierto, algunas fiscalías no van porque son muy alejados, como sobre todo las fiscalías de prevención al delito, las FEMA son fiscalías especializadas para ver este tipo de hechos, ¿no? E inclusive ellos sí tienen los presupuestos como para poder internarse en el bosque, obviamente con el apoyo de la fuerza pública, que es la policía, para poder evidenciar y llegar al sitio donde se está afectando. Y obviamente, en el mejor de los casos, detener a las personas responsables. Pero sin embargo, por las cuestiones del bosque, cuando las autoridades comienzan a llegar, estas personas pues huyen, ¿no? Pero se trabajaría con esas entidades. Y obviamente también con las comunidades nativas afectadas, porque ellos son los principales interesados en que este flagelo se elimine de su zona, porque ellos viven de sus recursos, viven de su fauna y viven de sus árboles también. Entonces ellos siempre van a preferir cuidar sus árboles y su zona de su región, porque si se realiza un aprovechamiento, en el mejor de los casos por parte de ellos, va a ser con la finalidad de autoconsumo, no de comercializar. Bueno, hacemos una pausa. A mí, César, o continúo. Ustedes me dirán. Mm, ¿Alguna pregunta de repente de los participantes? ¿Alguna Si no, pregunta? Sí, hacemos mejor. un break Ah, de 10 minutos. ¿Alguna pregunta? No hay ninguna. Ya, entonces, 10 minutos, son las 8:57. A ver, alguien escribió. Está bien, ya. A ver, unos 10 minutos entonces. 9:07 regresamos. Nos conectamos. perfecto. Ok. Ya. Bueno, antes de continuar, les he pasado dos enlaces. El primer enlace habla sobre el caso de Yacucalpa, el cual les voy a comentar brevemente nada más. Y el segundo enlace es un regalo que les estoy haciendo, que es el libro rojo, que habla sobre las especies de fauna silvestre a nivel nacional que se encuentran protegidas, vulnerables y identificadas por cada región. Este libro es bastante extenso y tiene bastante material visual de las especies para que ustedes puedan revisarlo. Y es un libro bastante importante cuando quieran determinar ustedes determinadas especies y saber en qué regiones más habitan. Es una información que les va a servir bastante para los que se interesen más en el tema a fondo de las especies, más que todo de fauna silvestre. Bueno, antes de continuar les voy a hablar del caso de Yacucalpa, ¿no? Por qué la importancia de este curso que habla de la gestión de los títulos forestales y de fauna silvestre, ¿no? Porque en gran parte, por muchos años, los bosques han sido afectados sin mucho control. Cuando ya se celebra el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú, nace OSINFOR, que tenía que ser una entidad que fuera no solamente autónoma, sino cuya labor permitiera supervisar que estos aprovechamientos que en gran medida años anteriores llegaban
hacer un alto porcentaje de la madera ilegal extraída del país. También podía evidenciar marcos normativos que se actualicen a los delitos, a los delitos que en ese entonces no se encontraban muy bien tipificados, porque ustedes saben que la parte delictiva avanza más rápido que la norma. Entonces, el Tratado de Libre Comercio ofreció al Perú esas condiciones de obligarse a controlar y supervisar, capacitar también sobre todo, y también mantener una autonomía por parte de la entidad, en este caso Sinfor, la cual se creó a raíz de ese tratado. Durante la creación de Sinfor se vieron diversas mejoras, ¿no? En diferentes sectores donde se realizaba más que todo el aprovechamiento forestal. Y uno de los casos más emblemáticos fue el caso Yacucalpa. Yacucalpa es una embarcación que entraba por la parte del río y salía por Brasil, ¿ya? Y en base a una diligencia que se realizó entre varios organismos, entre los cuales se encontraba las fiscalías especializadas en materia ambiental, la autoridad local, OSINFOR, la Policía Nacional también, se logró intervenir a esta embarcación. Esta embarcación trasladaba una cantidad bastante importante de madera. Y cuando se revisaron la documentación, se pudo evidenciar que más del 89% de la madera que se encontraba dentro de esa embarcación era de procedencia ilegal, pero que había sido sustentada su aprovechamiento con documentación legal. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que solicitaron sus permisos, por lo general eran empresas y consorcios grandes, solicitaban los permisos y autorizaciones y concesiones para aprovechar los productos forestales de la zona, utilizaban la documentación otorgada por la autoridad, que son las guías de transporte, para el aprovechamiento maderable. Pero cuando se verificó que esos especímenes maderables, si bien es cierto tenían documentación legal, la procedencia, en casi todos los casos, casi, como les digo, el 89% de la madera que se encontró en esa embarcación, tenían procedencia ilegal, perdón. ¿Eso qué quiere decir? Que estos tenían estas titulares venían realizando un aprovechamiento irregular, aparentando que la madera venía de las concesiones que ellos tenían otorgadas, cuando en dicha zona, cuando Sinfor hizo la supervisión, evidenció que el potencial maderable no existía en la zona. Eso quería decir que la madera había sido extraído de áreas distintas a la autorizada y aprovechándose en algunos casos, de las zonas que eran altamente remotas, extraían de otras zonas con la idea de que OSINFOR no iba a llegar a supervisar esas zonas debido a lo inaccesible de la zona. Sin embargo, OSINFOR, a través de sus ingenieros, vías alternas a través del río, y en algunos casos con drones, pudo constatar que la madera no procedía de dicha zona. Eso motivó un escándalo a nivel nacional, sobre todo en el sector forestal, y propició no solamente que las entidades en sí comenzaran a trabajar de manera conjunta más seguido, sino que también que las autoridades locales, al momento de emitir las respectivas autorizaciones, permisos y concesiones, tengan mayor cuidado y celo al momento de otorgarlas y no se estén avalando sobre el principio de veracidad con que los administrados presentaban, y como no había presupuesto por parte de las autoridades locales y regionales, al momento de realizar las supervisiones, las inspecciones oculares para probar el aprovechamiento, en algunos casos no podían ir porque no había presupuesto o porque la zona era inaccesible o porque no los querían trasladar a dichas zonas porque eran zonas peligrosas. Pero OSINFOR sí llegó, y al evidenciar que casi el 89% del producto forestal maderable era de procedencia ilegal, se causó un revuelo total. No solamente comenzaron a capacitar a las comunidades nativas, a las poblaciones locales,
sino también en vista de estos inconvenientes y estos hechos que se lograron evidenciar, motivó que en ese entonces el director ejecutivo de Sinfor prácticamente lo retiraran del puesto, porque era una persona que estaba encargada, y si bien es cierto estaba encargado, no había sido licitado, llamada convocatoria su plaza, venía realizando una buena labor. Pero eso, más que todo, nos hizo a nosotros evidenciar el poder adquisitivo y de relaciones políticas, porque intervinieron varios personajes políticos del momento y propiciaron la caída de dicho director ejecutivo, que era el ingeniero Rolando Navarro. Y eso también evidencia de que en el ámbito forestal, los madereros ilegales, cuya principal actividad es blanquear la madera, como se dice en el argot criollo, blanquear madera porque utilizan documentación legal para sacar y extraer madera de sitios que no se encuentran autorizados. Y entonces esa es la importancia por las cuales nosotros debemos capacitarnos y bueno, y el tema en sí que nos trae ahorita a esta exposición es de que nosotros como principales actores de nuestro país debemos velar por los recursos forestales que son un patrimonio de la nación y son prácticamente lo que va a servir para las generaciones futuras. Haciendo esta breve anotación al respecto, bueno, prosigo con la intervención, ¿no? Dentro de las modalidades de acceso para el aprovechamiento, se encuentran los títulos habilitantes y los actos administrativos otorgados por la autoridad forestal, que permiten a las personas naturales y jurídicas el acceso a través de planes de manejo para el aprovechamiento sostenible de los bienes forestales y de fauna silvestre y los servicios de ecosistemas forestales y otros ecosistemas vegetales silvestres, ¿no? Dentro de las modalidades del aprovechamiento de los títulos habilitantes se encuentran las concesiones. En el caso de las concesiones, el tipo de aprovechamiento de esta modalidad va a ser la concesión maderable, el aprovechamiento maderable, otros productos diferentes del bosque, otros productos del bosque diferentes a la madera, como son la castaña, la xiringa y el aguaje, ¿no? Estos se otorgan en tierras de dominio público y la autoridad encargada de otorgar este tipo de títulos habilitantes es la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre. También se encuentran inmersos dentro de estos títulos habilitantes las concesiones de conservación, cuya finalidad, como su propio nombre lo dice, es conservar y aprovechar con fines, en algunos casos, científicos, ¿no? Las concesiones de ecoturismo, su finalidad es paisajística, es solicitar una concesión en un determinado espacio que es altamente hermoso y altamente tiene unos paisajes que no se ofrecen en ningún otro sitio y los titulares solicitan valga la redundancia, sus títulos habilitantes en la zona para hacer un aprovechamiento paisajístico, en algunos casos es más que todo para hacer actividad turística. Y la intervención en este tipo de concesiones es mínima, porque lo único que se crean pues son cabañas, caminos para que las personas puedan hacer ecoturismo, y su intervención, como ya lo mencioné, es mínima, ¿no? Solamente pueden crear cabañas y no hay ningún aprovechamiento del bosque. Más bien lo que buscan ellos es cuidar el bosque, ¿no? Y aprovechar el paisaje del mismo. También están las concesiones de plantaciones forestales, las sesiones de uso en bosques residuales, sistemas agroforestales y las concesiones de fauna silvestre. Dentro de otros títulos habilitantes también se encuentran los permisos, que están más que todo las comunidades nativas, los predios privados y los manejos de fauna silvestre en libertad. Las concesiones en comunidades nativas, perdón, discúlpenme, los permisos en comunidades nativas es más que todo para el aprovechamiento con fines comerciales, pero guiados por un título habilitante
perdón, se me salió este emergente. Con la finalidad que las comunidades generen algún tipo de ingreso, pero de manera sostenible. Y estos, si bien es cierto, son prácticamente ya dueños y posesionarios de las zonas ancestrales, también ellos se ven inmersos en tener que realizar este tipo de permisos y de títulos habilitantes para poder aprovechar de manera sostenible. Los predios privados, por lo general, son espacios dentro de los que algunas personas naturales o jurídicas son propietarios de ese espacio porque lo han adquirido de manera legal y hay potencial maderable dentro de esa zona. Eso quiere decir que no porque sea dueño de un determinado hectárea o espacio, soy dueño de la madera. Tengan en cuenta que el propietario es dueño del suelo, pero no de lo que crezca en él, ni lo que se encuentre bajo de él. Eso siempre va a ser patrimonio del Estado. Bueno, y los manejos de fauna silvestre en libertad, ¿no? Estos son otorgados en establecimientos públicos privados, en el caso de los predios privados también, y lo autoriza la Autoridad Regional de Fauna Silvestre. Asimismo, dentro de otros títulos habilitantes se encuentran las autorizaciones, ¿no? Entre los cuales se pide el aprovechamiento de los productos forestales no maderables como las plantas medicinales, vegetación acuática y especies arbustivas. Se otorgan en tierras de dominio público y privado, y también está dentro de las autorizaciones el funcionamiento de zoológicos, zoocriaderos y centros de conservación, centros de rescate también. Este tipo de autorizaciones en el caso de zoológicos y zoocriaderos son permisos especiales que se dan para fauna silvestre. Y aquí lo que se hace en los zoocriaderos, como su nombre lo dice, es la crianza de estos animales silvestres para venderlos en algunos casos y en otros casos para hacer estudios científicos. Y mejoramiento genético, el estudio mismo de los individuos de acuerdo a su especie. Los zoológicos, por lo general, son espacios dentro de los cuales se pide este tipo de autorizaciones para poder conservar los animales, cuya finalidad va a ser que sean pues, observados por turistas y los cuales tienen que tener ciertas condiciones de acuerdo al tipo de espécimen que albergan, ¿no? Cada espécimen albergado tiene una condición especial y espacio determinado y también productos que tengan que en la parte interior para que hagan la vida más, más parecida al ambiente natural de determinada especie, ¿no? Los centros de conservación, que su propio nombre lo dice, son conserva, y los centros de rescate, que son los centros donde se lleva por lo general a los especímenes silvestres, de fauna silvestre, que son rescatados, ya sea las crías o en algunos casos otros cuando se encuentran heridos, ¿no? Estos establecimientos pueden ser públicos y privados, y la autorización, el título de es otorgado por la autoridad regional de fauna silvestre, ¿no? Después también dentro de los títulos habilitantes está las resoluciones de CERFO, que son a los establecimientos de bosques locales, caseríos, centros poblados, y se otorga sobre tierras de dominio público, ¿no? Para que puedan realizar un aprovechamiento sostenible. Bueno, acá se establece más que todo de acuerdo al establecido en el Decreto Supremo 018-2015, MINAGRI, y su reglamento de gestión forestal, lo que encuentra establecido en el artículo 39.2. En el caso del Decreto Supremo 019, que es para la gestión de fauna silvestre, se encuentra establecido en su artículo el 13.2, en su artículo 13 y en el literal 13.2, ¿no? El Decreto Supremo 020-2015 MINAGRI, que es el reglamento para la gestión de plantaciones forestales y los sistemas agroforestales, ¿no? Está establecido en el artículo 22, el Decreto Supremo 021, que es el reglamento para la gestión forestal y de fauna silvestre en comunidades nativas y comunidades campesinas, que está establecido en el artículo 24, en su literal 24.2.
Acá prácticamente se explican de manera detallada, de acuerdo a la modalidad, dónde se encuentra establecido, en qué artículo se encuentra establecido este tipo de títulos habilitantes, ¿no? La Autoridad Regional y de Fauna Silvestre comprende a los gobiernos regionales que han sido transferidos. Algunas facultades de algunos gobiernos regionales no han sido todavía transferidos. En estos casos, lo que opera ahí es las administraciones técnicas forestales y de fauna silvestre, que son sedes adicionales a CERFOR, que ante la falta de descentralización de funciones a las autoridades locales, siguen ejerciendo como autoridades que otorgan permisos y autorizaciones a los que lo soliciten, ¿no? En las zonas de la selva como Loreto y Ucayali, ya se encuentran descentralizadas las funciones, por consiguiente, las autoridades locales son las que otorgan este tipo de títulos habilitantes. Pero en otras zonas, como Selva Central, todavía existen las ATFs, ¿no? Que realizan la función del gobierno regional y otorgan los permisos, autorizaciones, concesiones, de acuerdo a la modalidad de aprovechamiento que se requiera, ¿no? Ya. Dentro de los títulos habilitantes, podemos destacar los títulos habilitantes en tierras de dominio público, que son establecidos las concesiones, los contratos de cesión de uso, los bosques locales, ¿no? En tierras de dominio privado están los permisos, que las tierras de dominio privados por lo general son comunidades nativas y comunidades campesinas. En tierras de dominio público y privado están las comunidades nativas y las comunidades campesinas también, y por lo general están ligadas a la extracción de plantas medicinales, extracción de vegetación acuática emergente o ribereña, y la extracción de especies arbustivas y herbáceas, ¿no? Los actos administrativos distintos a los títulos habilitantes están como el desbosque, ¿no? El desbosque por lo general son actos administrativos dentro de los cuales por lo general las personas jurídicas solicitan desboscar un área ah, con la finalidad del bien común, ¿no? Como por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de desbosque. Algunos municipios solicitan, se les otorgue la autorización se les otorga el acto administrativo a través de una resolución directoral de desbosque, autorizándoles para que ellos puedan, en determinada zona, desboscar el área con la finalidad de hacer, por ejemplo, carreteras o mejoramientos de espacios para la comunidad. Todo esto tiene que ser bien sustentado en su requerimiento técnico para evidenciar que la afectación, uno, va a ser mínima y dos, va a ser para un beneficio común de la localidad circundante. El cambio de uso actual en las tierras o afines agropecuarios en predios privados es cuando, bueno, en los predios privados más que todo, es cuando el dueño del predio solicita el cambio de uso porque en esa tierra va a realizar determinada actividad porque es el propietario del sitio. Pero requiere una autorización para que pueda realizar el aprovechamiento de esos árboles o simple y llanamente retirarlos. Estudios de evaluación y de explotación de los recursos forestales, extracción de especies ornamentales como plantel genético, actividades de pastoreo, investigación de flora silvestre, establecimientos de centros de propagación, introducción de especies exóticas de flora al medio silvestre, instituciones científicas nacionales depositarias de material biológico, esto con la finalidad de hacer estudios científicos con las especies, establecimientos de lugares de acopio y depósito, licencias para ejercer la regencia, que es un tipo de acto administrativo, el tema de la regencia ya lo vamos a ver en la siguiente clase, y contrato de acceso a recursos genéticos y los permisos de exportación, importación y reexportación, entre otras cosas. En el caso, por ejemplo, de los permisos de exportación,
no solamente se otorga este acto administrativo, sino que en el caso de especies CITES, que es en base al Convenio Internacional de Especies Protegidas, el CERFOR va a supervisar no solamente ¿cómo se llama el tránsito mismo, sino que en el aeropuerto, en el caso de exportación, van a verificar el origen de los productos, ya sea forestales y de fauna silvestre, que los mismos sean extraídos de las zonas en las cuales se ha autorizado. Y de la misma forma, por los convenios internacionales como las especies CITES, en el caso de importación, verificar que la especie que se está importando tenga la autorización del país de origen respecto al certificado CITES, que evidencia pues que ha sido obtenido de manera regular y que también al momento de ingresar al país no sea una especie que perjudique a las especies silvestres, ¿no? Y la reexportación, y entre otros, ¿no? Desde los niveles de planificación tenemos que el plan de manejo forestal se constituye en una herramienta dinámica y flexible para la implementación, seguimiento y control de las actividades de manejo, ¿no? Estos planes de manejo van a permitir que el aprovechamiento sea sostenible porque se aprovecha lo que se declara. No se puede aprovechar porque si se encuentra en campo un individuo que no ha sido declarado y se tiene que encontrar en pie. Y si ha sido aprovechado es causal del inicio de un PAS, ¿no? Está orientado a lograr la sostenibilidad del ecosistema y tiene carácter de declaración jurada, ¿no? Y su veracidad es responsabilidad no solamente del titular, sino del regente, que es el soporte técnico. Como les mencioné la vez pasada, la clase anterior, lunes, si no me equivoco, sí. Anteriormente, con la ley antigua, la ley forestal y de fauna silvestre antigua, no existían los regentes forestales, existían los consultores, que eran el símil de ahora de los regentes. Pero la diferencia que tenían los consultores es que ellos solamente tenían responsabilidad sobre información falsa que se haya consignado dentro de los censos forestales. Pero actualmente no solamente es responsable por la información falsa en el caso de los regentes, sino también es responsable por una mala implementación. La implementación es el aprovechamiento de la madera dentro del área, otorgada en concesión, autorización o permiso. Y en este caso, el ingeniero, que ahora se llama regente forestal, tiene responsabilidad solidaria con el titular, ¿no? Respecto a una mala implementación. Por eso que actualmente los ingenieros no solamente vienen siendo más responsables al momento de trabajar porque ya existe responsabilidad, sino que también los mismos se pueden ver inmersos en procedimientos administrativos sancionadores por parte de CERFOR, que los regula a los regentes, y también puede ser causal de que se les anule o se les elimine el registro por un periodo castigable por 5 años, ¿no? Dentro de estos documentos de gestión se encuentran los planes generales de manejo forestal, que es la planificación estratégica a largo plazo y cuya fuente principal es el inventario forestal formulado para toda el área y la vigencia del título habilitante. Tiene un nivel alto de planificación. Los planes generales de manejo, como por su propio nombre lo dice, son planes más macro, más amplios. Si, por ejemplo, en una concesión yo solicito como título habilitante de la concesión, me otorgan el título del habilitante. Y lo primero que tengo que hacer antes de solicitar el aprovechamiento anual es presentar el Plan General de Manejo Forestal. ¿Este plan en qué consiste? En que el estudio que se presenta va a otorgar la información de cómo es que el titular va a aprovechar en esos 5 años. O sea, se divide ficticiamente en 5 años los aprovechamientos en cada zona y va a tener que explicar cómo es que va a aprovechar determinada zona por año y cómo es que a medida que va aprovechando las siguientes zonas, va a recuperar la zona inicial a aprovechar. Cómo la va a reforestar, con las actividades silviculturales de cuidado, regeneración, y cómo va a favorecer para que la regeneración natural también se dé y sea más propicia.
cómo va a limpiar la zona y cómo va a liberar de las lianas algunos árboles para que puedan crecer y puedan reemplazar a los individuos que han sido aprovechados. Después está el plan de manejo forestal. El plan de manejo forestal individual combina la planificación estratégica y operativa en un documento de gestión formulado para todo el área y el periodo de vigencia del título habilitante a nivel de planificación medio. También está el plan operativo, que es la planificación a corto plazo. Los planes operativos son la fuente principal del censo, ¿no? Y tienen una vigencia entre 1 año a 2 años. Este aprovechamiento de 1 año a 3 años corresponde a los niveles de planificación alto y medio. Acá se va a establecer el aprovechamiento dentro, si solicita 1 año, dentro del año, si solicita por los 3 años, dentro de los 3 años, cómo es que se va a aprovechar el área y cómo es que se va a recuperar posteriormente a su aprovechamiento. Después están las DEMAS, que son las declaraciones de manejo, son las planificaciones simplificadas de corto y mediano plazo, ¿no? Y aplican a baja intensidad de aprovechamiento en prácticas que no afecten de manera significativa la capacidad de recuperación del bosque. Por lo general, en este tipo de aprovechamientos, el aprovechamiento es de poca madera a comparación de los demás títulos habilitantes. Por eso que en este tipo de aprovechamientos es la rigurosidad en la evaluación no es tanta, por lo mismo de que el aprovechamiento es sobre espacios pequeños y determinado grupo de madera que no es igual a una concesión. Eso no significa que no haya mayor control, siempre va a existir el control y se va a evidenciar si el aprovechamiento dentro del área se realiza de acuerdo a los márgenes establecidos en la norma y respetando las cláusulas contractuales con las cuales los administrados se han celebrado con el Estado, ¿no? Acá, como pueden visualizar en el gráfico, se evidencia cómo es que se establece un POA, puede ser de 1 año o de 3, su vigencia de un aprovechamiento de una PC, que es una parcela de corta, puede estar sujeta a 1 año o puede ser a 3. Igual, las demás parcelas se dividen de acuerdo a los años que el administrador declare, ¿no? Los rangos también de las hectáreas, en el caso de planes de manejo forestal, los rangos de hasta 200 hectáreas y hasta por qué años de vigencia va a ser la intervención. Acá, por ejemplo, les muestro las imágenes cómo es que en campo se aprovecha el producto forestal maderable. Cuando el árbol es extraído o cortado de su sitio original, se le llama tocón, porque el árbol cuando cae ya se vuelve en un tocón. Significa árbol extraído. Y el tocón puede ser un tocón encontrado en campo. Cuando se encuentra en campo se llama tumbado. Es un tocón tumbado. Cuando se está trasladando es un individuo movilizado. Las áreas pueden ser altos, mediano y bajo, ¿no? Acá la describe, puede ser en el caso alto, esas áreas grandes, el aprovechamiento es mecanizado, los impactos son moderados y los periodos son continuos. En el aprovechamiento medio es mecanización intermedia, perdón, impactos moderados y periodos no continuos. Y el aprovechamiento en el caso bajo son pequeños, no exceden a 650 metros cúbicos y no incluye especies CITES, que son las especies que se encuentran protegidas y establecidas como convenios internacionales que tenemos como país, que hemos celebrado, para que los mismos sean cuidados y preservados, ¿no? Su impacto en este caso es menor. Acá pueden visualizar cómo es que lo trasladan, cómo es que en algunos casos los trasladan enteros, como es el caso arriba de Tocón. En el caso de la imagen del medio, se evidencia cómo han sido trozados, ya los hacen como en láminas, en tablones, para que los mismos puedan ser mejor trasladados, y cómo en campo, el personal de campo es que moviliza el tocón al aserradero, en el caso hay un aserrador al interior de la concesión, y se lleva para que este mismo sea tabloneado, ¿no? Como se ofrece en la imagen de arriba. Ya.
Dentro de los títulos habilitantes, el artículo 47 señala las obligaciones de los títulos habilitantes, ¿no? De los titulares de los títulos habilitantes, dentro de los cuales se menciona que los titulares de los títulos habilitantes para la gestión forestal tienen las siguientes obligaciones. Una es prestar el plan de manejo y cumplir con su implementación luego de ser aprobado. Eso quiere decir que al momento de presentar el plan, el titular se compromete a que el aprovechamiento va a ser realizado de acuerdo al plan que él mismo ha presentado y que la autoridad le ha aprobado. Y tiene que cumplir con la implementación, que la implementación sea realizada de manera óptima. La implementación consiste prácticamente en el aprovechamiento de la madera, es decir, yo como titular presento mi plan de manejo dentro de los cuales digo mi implementación o mi aprovechamiento va a ser de la siguiente forma. Voy a talar en este PO, que es un plan operativo anual, en el caso que sea anual, voy a aprovechar 50 árboles, dentro de los cuales corresponden a 2 especies. Entonces, cuando llegan a campo, los supervisores tienen que evidenciar que el titular de título habilitante haya realizado la implementación o aprovechamiento de acuerdo a lo que él mismo se ha comprometido a realizar en su plan de manejo, aprovechando máximo los individuos declarados y en los volúmenes que se encuentran consignados en el censo forestal, ¿no? Después está presentar el informe sobre la ejecución del plan de manejo de conformidad al artículo 66, ¿no? El informe de ejecución, ¿qué viene a ser? Cuando se culmina el aprovechamiento, por ejemplo, en un año operativo, que puede ser un año operativo de 1 año o de 3, en el caso que sea de 1 año, el informe sobre la ejecución, ¿qué va a hacer? Va a ser un resumen y un recuento sobre todo lo que se ha hecho como actividad dentro de campo. Ahí va a detallar el regente forestal qué árboles se ha aprovechado, qué árboles no se ha aprovechado, qué árboles se han visto perjudicados por la caída de otros, qué árboles semilleros de repente se han muerto en pie, o cuáles son los árboles semilleros que aún continúan, si no había ninguna afectación, y todos esos hechos que por lo general son plasmados en el libro de operaciones del ingeniero o regente forestal, también son plasmados anualmente en el informe de ejecución anual, ¿no? Asimismo, en el caso que el plan operativo sea de 3 años, el informe de ejecución anual va a ser presentado por cada uno de los años que se realizó el aprovechamiento. Asimismo, arriba, por ejemplo, pueden visualizar los lineamientos para la elaboración de los planes de manejo, ¿no? De las concesiones forestales con fines maderables, los lineamientos para la elaboración del plan operativo de las concesiones forestales con fines maderables y los criterios que se aplican para la sostenibilidad. Acá arriba se está poniendo como ejemplo un mapa dentro de los cuales toda la parte verde circundante es lo que vendría a ser un título habilitante. Dentro de ese título habilitante, si ustedes pueden observar, hay un cuadrito marcado con naranja. Ese espacio que está dentro del cuadro naranja viene a ser prácticamente un plan de manejo o un plan operativo, ¿no? Que es el aprovechamiento por año por el espacio que ha sido declarado, ¿no? Y acá, por ejemplo, se ve y tiene que tener al costado las coordenadas de ese plan de manejo que va a ser aprovechado durante ese año. En las coordenadas y también tiene que tener el plano del mapa del Perú, dentro de los cuales abajo se va a indicar el departamento y después del departamento obviamente se va a individualizar en estos pequeños puntitos, que acá es pequeño, pero se traslada a esta parte más grandecita como imagen para evidenciar cuál va a ser el aprovechamiento durante el año operativo que el titular ha declarado en el documento de gestión. Entre los criterios técnicos, como les mencioné, que aseguran la sostenibilidad, tiene que estar, cuidarse mucho el tema del agua, la Doctor, fauna silvestre. Sí, dígame. piden que repita lo que habló de los tocones. Ya, claro, el anterior, ¿no? ¿Este? Ya, a ver, ¿qué necesitan saber de los tocones? Jenny, A ver, Hola, sí, había una diferencia entre el tocón y el otro que dijo, no me acuerdo muy ¿Tumbado? bien. El árbol tumbado, ajá.
¿Cuál era la diferencia, por favor? No. El nombre es igual. Tocón es prácticamente el árbol extraído de su sitio original. O sea, cuando un árbol lo cortas y cae, se encuentra en tocón. Pero cuando el árbol lo trasladas, se vuelve un árbol movilizado. Pero si el árbol, por ejemplo, lo cortan en tocón y van a campo y no lo han trasladado porque a veces ¿qué hacen el personal técnico? Corta los árboles autorizados y a las finales no aprovechan todos porque, ya sea porque vienen las lluvias por factores climáticos o porque el titular ya no tiene presupuesto y el árbol se queda en campo cortado. Ese árbol ya es un árbol tumbado. Al momento de hacer la descripción técnica para la evaluación de OSINFOR, OSINFOR los clasifica por tumbados, que están cortados, o sea, un árbol tocón cortado, pero en campo. Y el árbol tocón, o sea, cortado, trasladado es un árbol movilizado. Eso más que todo para diferenciarlos, porque cuando el administrado declare cuántos individuos ha aprovechado, estos deben de coincidir con lo que el ingeniero de OSINFOR ha supervisado en campo. Es decir, para darles un ejemplo, yo tengo autorizados 10 árboles. De esos 10 árboles que yo tengo autorizados, corto 7 árboles. De los 7 árboles que corto, 5 los movilizo, ¿ya? Y 3 se quedan en campo cortados. Entonces, cuando el ingeniero de OSINFOR va, supervisa los 10 árboles y evidencia que 5 árboles han sido movilizados. Entonces, esos 5 árboles pone su volumen. Pongámosle así, no es un volumen normal, pero para no confundirlo. Supongamos que esos 5 árboles sean declarados como que se han movilizado 5 metros. No es real, porque cada árbol tiene mucho más volumen, pero estoy dando un número así pequeño para que lo puedan comprender. 5 metros cúbicos son 5 árboles, ya. Y en campo hay 3 árboles más que están cortados, perdón, 2 árboles porque eran 7, 2 árboles más cortados, pero están en campo, que dan un volumen de 3 metros cúbicos más. Pero están en campo, no han sido movilizados. Y los 2 árboles que quedan, están en pie, tienen 2 metros cúbicos. Entonces tenemos 5, 3 y 2. En total, 10 metros cúbicos, ¿no? Sin embargo, cuando el administrado declara a la autoridad el volumen que ha aprovechado, puede poner pues que aprovechó 20 metros cúbicos. Y entonces la autoridad corrobora lo declarado y corrobora lo evidenciado en campo y dice, un momento, tú has movilizado solo 5 metros cúbicos de 5 árboles. El resto está en campo. Dos tumbados y 3 en pie. Pero solamente has movilizado 5 metros cúbicos. Sin embargo, tú has declarado que has movilizado 20 metros cúbicos. Entonces, entre suma y resta, de los 5 movilizados menos los 20 declarados, hay una diferencia de 15 metros cúbicos. En ese orden de ideas, el ingeniero va a consignar, existe un volumen injustificado de 15 metros cúbicos que no se condice con lo evidenciado en campo. Porque los 5 individuos movilizados dan 5 metros cúbicos, pero el administrado ha declarado 20 metros cúbicos. Entonces la suma y resta de eso da una diferencia de 15 metros cúbicos. Esos 15 metros cúbicos no están justificados. Pero hay un margen de error de menos más 20%. Pero menos más 20% pues no va a ser una diferencia tan abismal que represente prácticamente el 150% de lo declarado como movilizado, ¿no? Que es este caso que estoy dando como ejemplo. No sé si se entendió o quieren mayor detalle. ¿Se entendió? ¿Aló? Sí, ¿no? Asumo que sí. A ver, me queda acá. Ya. Dentro de las medidas técnicas para controlar y asegurar la suficiente capacidad de regeneración natural dentro del stock residual del bosque, se tiene como punto 1.
se respeta el diámetro mínimo de corta, ¿no? El diámetro mínimo de corta es el diámetro de pecho, como lo conoce. Es un promedio de 1,5 metros, que el árbol no puede ser cortado más abajo de eso. 1,5 metros, el árbol se corta, la parte de arriba se aprovecha y queda la raíz del árbol con 1,5 metros de base. Eso que va a permitir que el suelo no se debilite, porque ustedes saben que las raíces del árbol mantienen la consistencia y la fuerza del suelo. Y también va a permitir a los ingenieros que cuando vayan a supervisar, debido a la cantidad de maleza que hay en cada zona, puedan ubicarlo, porque imagínense si cortaran un árbol de raíz, sería muy difícil que puedan ubicarlos en campo y por consiguiente identificar si ese árbol fue aprovechado o no. Como ya les mencioné, hay un margen de error del 20% de los árboles que se cortan, ¿no? Perdón, discúlpeme, este no es el 20% de más o menos, sino que dentro del aprovechamiento tiene que existir un 20% de los árboles que no se cortan, que son declarados como semilleros. El titular tiene que declararlos como semilleros porque eso va a asegurar la preservación de la especie, porque los árboles semilleros se supone que sus frutos van a permitir que sean disgregadas las semillas en todas las zonas que han sido afectadas y más allá del bosque, ¿no? Por lo general, por ejemplo, si yo voy a aprovechar 100 árboles, de esos 100 árboles, el 20% serían 20 árboles, que yo tengo que ubicarlos y por su condición morfológica y su condición de semillero, lo voy a clasificar como semillero y esos árboles no se tocan, porque esos árboles van a ser los que garanticen la preservación de las generaciones futuras de cada especie. Después está el volumen máximo permisible de corta, de 15 metros cúbicos por hectárea. O sea, por una hectárea, el aprovechamiento máximo es 15 metros cúbicos. Solo se aprovecha la parcela de corta y no se puede aprovechar otras áreas, solamente el área que solicitó aprovechar por ese espacio de año. Algunos anteriormente, ¿qué errores incurrían? Que habían los contratos de concesión, obviamente son grandes, pero dentro del año operativo decía, voy a aprovechar este pequeño espacio. Sin embargo, algunos titulares, ya sea porque era inaccesible, porque había lluvias, no podían acceder a este pequeño espacio que habían declarado para aprovechar durante el año. ¿Y qué hacían? Sacaban de otro lado, pero dentro de la concesión. Entonces ellos decían, pero está dentro de mi concesión. Pero la lógica te dice que si tú presentas un plan de manejo para realizar un aprovechamiento de manera con soporte técnico, porque vas a aprovechar un espacio y a medida que aproveches el otro, este espacio aprovechado se va a regenerar, no puedes aprovechar, por más que se encuentre dentro de tu concesión, en un espacio distinto al autorizado en ese año operativo. Ya, después la tala es selectiva, porque obviamente se aprovechan los individuos aprovechables. El daño de la masa remanente y de la fauna silvestre es mínimo. Dentro de estos aprovechamientos se tiene que evidenciar si hay fauna dentro de la zona para no perjudicar a los hábitats, ¿no? Porque eso también lo identifica el ingeniero de supervisión de OSINFOR, que llega al área, ve los individuos que están aprovechables y si evidencia que hay fauna de un determinado hábitat, informa porque eso no se había consignado dentro del plan de manejo. ¿Esto qué? Para que cuya finalidad la autoridad pueda corregir, ¿no? Y modificar ese espacio. La planificación previa y diseño de una red de caminos de baja densidad, que prácticamente los caminos va a tener que hacerlo el titular, porque por ahí va a ser donde va a trasladar el producto forestal. La red de caminos tiene que ser una red de caminos de baja densidad. Eso quiere decir que la afectación no sea mucha al área de campo, porque se supone que cuando posteriormente termine el aprovechamiento en dicha zona, ese espacio de camino se va a regenerar de manera natural. Después también se construyen caminos siguiendo estándares preestablecidos, que obviamente la autoridad va a dar los lineamientos en esa parte y va obviamente a dar el soporte cuando vaya a hacer sus inspecciones oculares y que no interfieran con los drenajes o los conductos naturales de ríos, de cauces y cualquier otro tipo de riachuelo, ¿no?
la dasometría, ¿no? Daso, que significa bosque, dendro, árbol, metro, ¿no? Significa que la dasometría va a evidenciar el volumen, el diámetro del árbol. Como ustedes pueden visualizar en la imagen que aparece abajo, donde dice dasometría, ciencia que estudia la disciplina forestal, se va a evidenciar, pues, que las bases por lo general de los árboles en algunas especies son mucho más amplias que la parte alta. En ese caso, tiene que hacer una medición para más o menos sacar un cálculo aproximado, que estos son en base de fórmulas técnicas que tienen los ingenieros, para determinar cuánto es el volumen aprovechable de ese individuo. Asimismo, miden también otra parte, en el caso de otras especies que no tienen una base tan robusta, lo miden para ver cuánto es el ancho, y en base también a la medida hacia arriba, hacen un cálculo ellos y sacan el volumen aproximado, que como les dije, no se puede ni exceder al 20% ni menos del mismo, ¿no? Acá también van a ver, por ejemplo, cuán grandes son las raíces en algunos casos de algunos árboles, que una persona normal entra. El tamaño de la raíz es del tamaño de una persona a pie, ¿no? De una manera vertical. Ya, pues, y también a finales del siglo XVII, a partir de la primera escuela de ingeniería ambiental de la Academia Forestal de Berlín, Prusia, a cargo de George Ludwig, el Instituto Forestal evidencia que estas escuelas entienden a la dasometría, que se encuentra compuesta por tres ramas, ¿no? La actividad, que es la dasometría, que es propiamente la medición del árbol; la actividad de silvicultura, que es el mejoramiento del área. Por ejemplo, al árbol que no se va a aprovechar, le limpian de las partes arbustivas, de las lianas, para tener una mejor capacidad de ingreso del sol, para que pueda ser aprovechado por el individuo. Y la actividad silvicultural, que va a ser como tratamiento posterior al aprovechamiento. Es decir, cómo va a ser la parte técnica para mejorar o hacer que la regeneración natural o la regeneración con intervención de la mano del hombre pueda hacer que el producto forestal se regenere para preservarse, y que el área, pues, a medida que sea aprovechada, sea reforestada, para que en un futuro vuelva a crecer los individuos en dicha zona que ha sido aprovechada, ¿no? Se profundiza en un lenguaje matemático, porque todo esto va a ser en base a mediciones, como ven ahí, miden con winchas, tanto para la mejora de los métodos de medición como para la planificación de la producción, el desarrollo de las primeras tablas de producción y los primeros métodos de regulación de corta en el tiempo y en la superficie. ¿No? Acá más o menos vamos a hacer una visualización de cómo es que se hace la medición dasométrica, ¿no? En algunos casos con wincha, en otros casos con escuadra, como están visualizando. Estos son los equipos con los cuales se trabaja, son motosierras. En algunos casos también, mire, acá por ejemplo en este teléfono se evidencia el censo, que significa que cada uno de esos puntitos es un árbol que ha consignado el administrador a aprovechar. También están otros equipos con los cuales pueden hacer una mejor evaluación, midiendo el fuste del árbol. El fuste es la parte, todo el trozo del árbol, hacia arriba, para hacer una medición del volumen aproximado que tendría el individuo mirando hacia arriba. La medición del ancho también, que hacen, como pueden visualizar al costado, que va a evidenciar también, se va a calcular el volumen en base al ancho y alto del individuo. Y en algunos casos también ingresan una especie de tubito en medio del árbol para sacarlo y ver la muestra, si el árbol por dentro se encuentra sano para aprovechar, o si, como se ve en este caso, también se ve una parte que está como que podrida. El árbol también está comenzando a podrirse, y eso más o menos te da una idea de cuánto volumen es lo que vas a terminar aprovechando de ese individuo, ¿no? Bueno, lo demás en esta parte es un poco más técnico. Acá va a ser las dimensiones. No voy a ahondar en este tema, porque ya este tema es más técnico, más para ingenieros, pero sí me va a servir para que ustedes puedan visualizar cómo es que en campo se trabaja el factor técnico, ¿no? Las categorías de la regeneración. Acá, por ejemplo, van a ver los árboles, cómo los clasifican por adultos, el tamaño del árbol, en base a la medición que hace, las parcelas, las hectáreas, la intensidad del muestreo
y esto por lo general viene a ser lo que es la parte de aprovechar dentro de toda la concesión, cómo es que se va a aprovechar por cada área, ¿no? Establecen estos senderos que básicamente es una especie de línea que va a permitir saber de esta línea de sendero hacia la izquierda y hacia la derecha dónde se encuentran ubicados los individuos que van a ser declarados en el censo. Asimismo, en la imagen de la parte de izquierda se visualiza cómo el señor identifica en base a las hojas, a las hojas y las ramas de los árboles, cómo identifican a las especies, ¿no? Y abajo también ven cómo el señor está midiendo. Acá aparece la selección, cómo se maneja el aprovechamiento. Dentro del censo que clasifica el ingeniero, va a señalar cuáles son los árboles a comercializar y cuáles son los no comercializables y los periodos de aprovechamiento en el tiempo, ¿no? Esto ya es muy técnico, esta parte no lo voy a ahondar porque son estadísticas sobre cómo hacen la medición. Tendríamos que tener ingenieros forestales acá como para poder explicar más en detalle, ¿no? Bueno, el bosque, los muestreos del bosque, cuando se hace el muestreo del bosque, es como si clasificaras un pequeño espacio de hectáreas y evalúas qué especies existen en esos pequeños hectáreas. Eso te va a dar una idea para saber cuántas especies aproximadas hay por hectárea. El inventario informa sobre la planificación, el censo informa para la cosecha de ejecución y plan de manejo informa sobre los estrados, ¿no? La calidad de potencial maderable del bosque intervenido, que se va a intervenir para aprovechar, y se va a determinar también tratamiento silvicultural para producir madera cerrada, ¿no? ¿Cuántas especies de plantas hay? Va a depender mucho de la zona en la cual se trabaje, porque en determinadas zonas existe más potencial maderable de determinadas especies, de acuerdo a cada una de las regiones. Bueno, esto ya sí un poco más técnico. Quería mostrarle más que todo cómo es que se visualizan los árboles en campo, ¿no? Estos, por ejemplo, son árboles con raíces amplias. Por acá vamos a ver cómo se clasifican por partes de los árboles rugosos, otros son medio lisos. Cada uno, de acuerdo a la especie, tiene un tronco distinto y también tiene unas características propias del fuste, ¿no? Son rugosos o los bordes son arredondados o en algunos casos son como las imágenes que presento, ¿no? Y ya los ingenieros forestales saben identificarlo por varias formas, ¿no? Una es de manera visual, otra es por sus frutos, otra por sus hojas y otra también es por las raíces que tiene, ¿no? Algunos árboles inclusive botan sábila y de acuerdo a la sábila que botan el ingeniero puede identificar qué especie es, igual que el color de la madera, ¿no? Acá pues pueden ver la resina en algunos árboles, de acuerdo a cada tipo de árbol de especie, el color de resina es distinta, una es blanca, otra es amarilla, otra es medio oscura. Y también se va a clasificar y va a identificar al individuo o árbol de acuerdo a sus hojas, ¿no? Esto ya, como les digo, es más técnica. Yo lo estoy planteando acá para que puedan ustedes visualizar cómo es el tipo de hoja cada uno y cómo es que los ingenieros pueden identificar y en realidad ellos son bien entrenados en esta identificación porque en los informes, en el caso que yo he visto cuando supervisan, los entrenan muy bien para que puedan diferenciar de manera casi a un 95% las especies, de acuerdo a sus características que ya les mencioné, que son el fuste, la resina, las hojas y la forma rugosa del árbol, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un árbol de almendro, cómo se clasifica, cómo lo evidencia, cómo lo identifican por sus propias hojas también, y otras especies, ¿no? De acuerdo, en este caso, por sus hojas y por sus frutos. Acá también, por sus hojas, sus frutos, y así es como se realiza el trabajo de la gestión de los títulos habilitantes de acuerdo al aprovechamiento de individuos por especie y dadas las condiciones de cada región. Bueno, eso sería todo por mi parte, ¿no? Esta parte ya no hay mucho que explicar porque ya les mencioné. César. ¿Alguna pregunta o consulta de repente?
Sino para quedarnos allí. ¿Ninguna? Todo bien, ok. Entonces, ¿nos quedamos ahí, doctor? Jenny. Sí. Hola, sí, una preguntita antes de salir. ¿Se podría adelantar las clases? ¿El horario para mañana? ¿O no? Yo no podría porque sí tengo un Ah, compromiso temprano Sí, y me gustaría decirte una hora antes, pero puede provocar que llegue tarde. claro. Ese es ok, gracias. sí, No, yo lo daría bueno, el viernes, pero lamentablemente los viernes viajo a Huánuco a dar clases a la universidad y no tengo tiempo. claro, Y sí. regreso el domingo. Y toda Claro, la semana estoy trabajando ya. se entiende. Sí, como les había mencionado, ¿no? Mañana no la clase, porque, bueno, el viernes, como ya mencioné, el Salvo que doctor tiene, salvo que si desean lo cambio a otra fecha, ¿no? No sé, depende de ustedes. pero no está bueno, no está la mayoría también. Sí, eso sí es cierto también. La Ujú, mayoría no está. sí. Mañana Ya. continuamos, no hay problema. Mañana continuamos con la regencia. Sí. Ujú. Buenas noches con todos. Gracias por su atención. Igual, buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los compañeros. Hasta mañana. Que Hasta tengan un mañana. bonito día mañana. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.